Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias globales para el siglo XXI, donde estaremos hablando sobre el comercio, diplomacia, sostenibilidad y gestión multicultural en América Latina. Vamos a empezar con el punto 1, donde vamos a hablar sobre el impacto de las relaciones bilaterales y multilaterales en el comercio internacional, especialmente en América Latina. El comercio global se parece a una telaraña donde cada cuarto sostiene a los demás, según ESIC Business and Marketing School 2024. El multilateralismo busca cooperación entre varios países bajo normas comunes, aunque también genera tensiones e intereses contrapuestos. En cambio, los acuerdos bilaterales son más flexibles y se adaptan a la necesidad de cada país. Un buen ejemplo es el TEMEC, que de acuerdo con el Trade Law Firm del 2024 permitió que las exportaciones mexicanas crecieran más del 13% entre el 2020 y 2024. El problema, como menciona Textbook, en el 2024 es el llamado efecto espagueti, cuando hay demasiados tratados que se cruzan y se complican en el sistema. Por otro lado, los acuerdos multilaterales respaldados por la OMC aportan reglas más claras y estabilidad. Gracias a ellos, los aranceles globales se mantienen por debajo del 9% y el comercio mundial creció casi un 5% en el 2025. En América Latina, según Bladex, más del 50% del comercio va hacia Estados Unidos y China, mientras que solo un 15% ocurre en países vecinos. Aún así, la OCDE señala que el litio, la manufactura verde y la digitalización podrían ser nuevas oportunidades para la región. Finalmente, tanto la OMC como el Banco Mundial destacan que el futuro del comercio estará marcado por la sostenibilidad y los llamados bienes verdes. En conclusión, combinar lo bilateral con lo multilateral será la clave para que América Latina logre un desarrollo más justo, sostenible y humano. Le doy pase a mi compañero. Ok, vamos con la diplomacia corporativa en la economía global. Esta es una herramienta estratégica clave para las empresas en un mundo globalizado que implica construir relaciones legítimas y duraderas con gobiernos y organismos internacionales bajo principios de transparencia y propósito compartido. Empresas como Apple y Microsoft mantienen equipos dedicados a la OCDE y la ONU participando en debates sobre temas como inteligencia artificial y derechos digitales. La diplomacia corporativa ofrece beneficios económicos claros como facilitar inversión y estabilidad de mercados. América Latina ha captado el 48,9% de la inversión extranjera directa destinada a economías emergentes en 2023. Los organismos multilaterales como la OMC y la OCDE son foros importantes para el diálogo entre el sector privado y los estados. El 63% de las grandes corporaciones cuenta con el departamentos formales de diplomacia, influyendo activamente en la gobernanza global. La diplomacia corporativa también actúa como protección frente a riesgos políticos y regulatorios, reduciendo la incertidumbre y mejorando la reputación. Entonces, la diplomacia corporativa es esencial para las empresas que buscan tener éxito en la economía global, al construir relaciones legítimas y duraderas con gobiernos y organismos internacionales. Las empresas pueden reducir riesgos, mejorar su reputación y aumentar su influencia en la gobernanza global. Le doy pase a mi compañero. Ok, continuamos con el análisis de la resolución de disputas comerciales internacionales. En el comercio internacional, las disputas entre empresas y estados son muy comunes por las diferencias legales, políticas y económicas que existen entre países. Y para resolver estos conflictos de manera más rápida e imparcial, se utiliza el arbitraje internacional, que es un mecanismo alternativo a los juicios nacionales. En este proceso, las partes presentan su caso ante un tribunal de árbitros especializados y el laudo que emite tiene validez en la mayoría de países. Entre sus principales ventajas están la neutralidad, porque evita la influencia política. También tenemos la confidencialidad, que protege la reputación de las partes, la especialización de los árbitros y el reconocimiento internacional de los laudos. Además, esto suele ser más rápido que los juicios tradicionales. Sin embargo, también tiene limitaciones como los altos costos, la duración variable de los procesos, la falta de apelación y la dificultad para hacer cumplir los laudos cuando un estado se niega a acatarlos. Un ejemplo es el que vimos en clase, que es el caso de la constructora Global, una empresa española que firmó un contrato con el gobierno de la nación Estrella
Y al suspenderse el proyecto por supuestos motivos ambientales, la empresa acudió al CIADI, que es el principal centro de arbitraje internacional que está respaldado por el Banco Mundial. Bueno, este caso muestra que aunque el arbitraje es eficaz para proteger las inversiones, su éxito depende también de la voluntad de las partes y de una buena diplomacia corporativa para prevenir los conflictos antes de llegar a esta etapa. Y en conclusión, el arbitraje internacional es una herramienta esencial para garantizar la seguridad jurídica en el comercio global. Sin embargo, su efectividad no solo depende del marco legal, sino también del compromiso ético, la cooperación entre los estados y las empresas, y la búsqueda de soluciones que equilibren los intereses económicos con la sostenibilidad y responsabilidad social. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuamos con el impacto de los aspectos culturales en la negociación internacional. Voy a hablar sobre cómo los aspectos culturales influyen en la negociación internacional. La cultura funciona como un programa mental que guía la forma en que las personas se comportan y se comunican y toman decisiones. Por eso, cuando negociamos con personas de otros países, entender sus valores y costumbres es clave para lograr acuerdos exitosos y mantener relaciones sostenibles a largo plazo. Influencia de los aspectos culturales. Jerarquía y poder. Según Hofstede, existe la dimensión llamada distancia del poder. En países con alta distancia como México o España, el liderazgo es jerárquico y centralizado. Las decisiones importantes las toma el líder principal y los empleados esperan instrucciones claras. Gestión a la incertidumbre. Otra dimensión es la aversión a la incertidumbre. Por ejemplo, en países como Japón o España se prefieren reglas claras, contratos detallados y estabilidad. Durante una negociación, esto se traduce en menos flexibilidad y más formalidad. Enfoque de intereses. También está la dimensión individualismo versus colectivismo. En países individualistas como Estados Unidos se busca el beneficio personal y la autonomía. En cambio, en culturas colectivistas como Japón se prioriza la armonía, la lealtad y las relaciones duraderas por encima de los resultados inmediatos. Ejemplos de diferencias culturales. Lenguaje no verbal. Los gestos y posturas pueden tener distintos significados. Por ejemplo, en Asia, cruzar las piernas o mirar fijamente parecer una falta de respeto. En cambio, en Norteamérica, esas mismas acciones se ven como señales de confianza. Percepción del tiempo. En culturas monocrónicas como Alemania o Estados Unidos, el tiempo es lineal. Se cumple el horario y se valora la puntualidad. En cambio, en culturas policrónicas como América Latina o los países árabes se priorizan las relaciones personales y hay más flexibilidad en los horarios. Comunicación alto y bajo contexto. En culturas de alto contexto como Japón, los mensajes son implícitos y basados en la confianza. En las de bajo contexto como Alemania o Estados Unidos, la comunicación es directa y todo se formaliza por escrito. Estilos de persuasión. Algunos países basan sus argumentos en valores colectivos, mientras que otros prefieren hechos concretos y evidencia. Si los estilos no coinciden, la negociación puede volverse menos efectiva. Estrategias para superar los desafíos culturales. Desarrollar la inteligencia cultural significa aprender a entender y adaptarse a otras culturas sin juzgarlas. Esto ayuda a ser más empático y flexible al negociar. Fomentar el liderazgo intercultural. Las empresas necesitan líderes capaces de adaptarse a contextos políticos, sociales y económicos diferentes y de trabajar en igualdad con personas de distintas culturas. Capacitación y adaptación local. Implementar programas de formación intercultural en contratar talento local mejora la comunicación, la confianza y la adaptación al mercado internacional. En conclusión, las diferencias culturales influyen en todos los aspectos de una negociación internacional, desde la forma de comunicarse hasta la manera de tomar decisiones. Le doy paso a mi siguiente. Ok. En cuanto a las normas globales de sostenibilidad y su impacto en las empresas y negociaciones internacionales, hoy la sostenibilidad global es el eje de la economía mundial. Los acuerdos de París y los criterios de ESG son la brújula que guía a los gobiernos y las empresas. El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Ya cuenta con 197 países comprometidos y su meta es reducir un 45% las emisiones para el 2030 y promover energías limpias y un financiamiento verde. En Europa, la energía limpia ya cubre lo que vendría a ser el 50% del consumo y genera más de 35 millones de empleos, demostrando que la sostenibilidad también impulsa la competitividad y la innovación. Por su parte, los criterios
ESG conforman la ética empresarial, que son una exigencia global. En resumen, la sostenibilidad ya no es solo una obligación moral, es la base del crecimiento y la reputación y la estabilidad económica del siglo XXI. Siguiente. Propuestas para mejorar la gestión en entornos multiculturales. Pues acá tenemos de que la conformación de equipos multiculturales es hoy un reto y una oportunidad estratégica para las organizaciones globales. La gestión moderna debe integrar diversidad cultural, sostenibilidad y diplomacia corporativa, que son pilares clave de la competitividad internacional. Para ello es esencial también capacitar al personal en competencias interculturales y sostenibles. Y también en cuanto a disputas internacionales, se propone fortalecer el uso de arbitraje que ofrece neutralidad y eficacia, garantizando seguridad jurídica ante conflictos relacionados con los criterios de la ESG. Gracias.